Vamos a seguir indagando acerca de los créditos UVA y cuál es la realidad que se presenta en estos momentos en el mercado inmobiliario de la Argentina. Para eso nos va a ayudar con todos los datos Claudio Bodanovich, que es secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Buenas noches y gracias por estar aquí. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, en el sector inmobiliario, en todo lo que es el mercado, más allá de la crisis, ¿los créditos UVA influyeron mucho o no? Sí, obviamente. Hubo un periodo entre el año 2016, 2017 fundamentalmente, y hasta principios del 2018, donde hubo una explosión. Fueron más de 130.000 créditos UVA que se lanzaron, el 70% otorgados por el Banco Nación, 60 y pico, casi 70%. Y es una herramienta que realmente es muy interesante. Obviamente, uno tiene que pensar que cuando sacó un crédito UVA lo sacó a un plazo de 30 años o a 20 años. Y realmente medirlo en un lapso corto, más allá de la situación social, que es entendible, de la situación coyuntural, uno estas cosas las tiene que medir a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, y después comparada con las otras variables que hay en el mercado, ¿no? Ese es el punto fundamental. Y ahora, ¿cuál es la situación en comparación al lanzamiento? La comparación es que obviamente todo este movimiento, digamos, de intranquilidad, por decirlo así, que hay en el sector inmobiliario, que lamentablemente tiene un tema que es: uno ofrece la propiedad en dólares cuando la publica, va a pedir un crédito y lo pide, se lo otorgan en pesos, y cuando termina la operación firma en UVAs. O sea, en una misma operación intervienen tres monedas. O sea, es una situación a veces complicada de manejar en ese sentido. En esto se ha basado este esquema en un esquema muy exitoso que funciona hoy en Chile, del año 58, que realmente, cuando esto empezó la UF, que es en Chile, en el año 58, la tasa de inflación era altísima, muy similar a la de ahora, un poquito más en ese momento. Le llevó 6, 7, casi 8 años nivelar esto, y hoy nadie habla ni de pesos chilenos ni de dólares, habla de UFs. O sea, cuando uno cotiza y va a comprar cualquier situación en Chile, hoy es UF. Y por suerte han logrado nivelar, ¿no? Ese es el tema. No obstante, hay que tener en cuenta que más allá, como decía, el tema coyuntural, si uno toma lo que sucedió a quien inició esta etapa, digamos final de marzo del 2016, estábamos hablando de, digamos, una variación en lo que tiene que ver con el valor del dólar o del coeficiente del índice digamos, de variación salarial, el UVA, de un 123%. Pero el salario, en realidad tengo la cifra, estoy hablando contra fin de enero de este año, pero por el tema de cómo estaban las estadísticas que siempre salen 4 meses más tarde, de las variaciones salariales, al 31 de octubre, digamos que el salario había aumentado un 100% a octubre. Calculemos que para este año se había pactado alrededor de un 30%, más allá que se están activando las cláusulas gatillo para equilibrar la inflación, cosa que dice que si hoy lo equiparamos, lo tenemos casi nivelado en lo que hace valor UVA, valor salario. Lo que no implica que haya una situación social, porque todo sube. Claro. Pero, digamos, medianamente en el largo plazo. Ahora, no es lo mismo para quien tomó el crédito en el año 2018, final de 2017. No, estoy pensando en el que tomó el crédito, empezó a gestionarlo a mediados del 2018 y para fines del 2018 había calificado, pongámosle, para tomar 2 millones de pesos, que 2 millones de pesos implicaban $100.000 y de golpe tenía $50.000 en el bolsillo y un crédito a 30 años. Bueno, por supuesto, ahí está, por eso decimos, si vos hicieras toda la operación en UFs, por ejemplo, en UVAs, vos estarías pidiendo el crédito en UVAs, te lo adjudican en UVAs y el vendedor cobra en UVAs. Por lo tanto, podrías unificar el criterio de moneda. Ese es un poquito el tema. O sea, ¿esa sería una posible solución? Sería una solución, obviamente que no es una solución que se instala de un día para el otro. ¿Pero cómo funcionaría entonces? No, vos tenés un parámetro que es una única moneda para todos, para quien compra, quien vende, y de alguna manera eso lo que hace es unificar el criterio de compra y de venta. Yo como vendedor, sí, cobro en UVAs, vos cobrás en voy UVAs, al banco y lo cambio por... Vos tenés el equivalente a pesos, lo que pasa es que obviamente esto funciona en una economía estable, medianamente estable, vamos a ser claros. Lo que hay que tener en cuenta también que, como dije, el Banco Nación, quienes ha hecho punta, lo que sucede es que
tiene una tasa, digamos, de interés aplicada menor que el resto de los bancos. Por eso es quien más créditos otorgó, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad de Buenos Aires, casi tienen la mayoría del mercado. Los bancos privados han realmente incurrido poco en este tema. No obstante, es un tema preocupante en una medida, pero es un tema que si uno lo mira a largo plazo es de alguna manera la solución. Obviamente, de alguna manera uno tiene que interpretar que la inflación debería ir medianamente acompañando el valor del salario. En ese sentido, hay que entender, la gente debe saber que hay establecido en el tema del crédito UVA que si la relación cuota-ingreso, más allá de esto que anunció ahora el gobierno, desde el principio, si la relación cuota-ingreso supera el 10%, o sea, ese incremento es mayor al 10%, uno tiene el derecho de pedirle a la entidad bancaria que retrotraiga esa diferencia, y hasta hace 6 meses atrás extendía el plazo. ¿Pero quién se hace cargo de eso? Hasta, ¿El banco? No, la persona que debía el dinero le extendía el plazo. Lo que no le quebraba lo que no le quiebra es la relación cuota-ingreso. Si uno tiene destinado, por ejemplo, el 25% de su ingreso a pagar la cuota, el 10% incide en un 3-4% sobre el ingreso total. Por lo tanto, a lo sumo tendrá una disminución real de un 3 a un 4% de su salario real. Ahora, ese beneficio hay que pedirlo. Los bancos no te lo ponen en la cuota el mes que viene. Pido la última parte de descanso. Que los bancos privados no hayan sido los que se hayan sumado en mayoría a esto, ¿implica que a ser privados tenían mayor conocimiento de ciertos riesgos que el sector público, no? No, no necesariamente. El tema es oferta y demanda. Una de las ventajas que tiene el Banco Nación, que no es una entidad que reparte utilidades. Entonces, esto en conversaciones con gente de Banco Nación nos manifiestan. Yo vuelco en beneficio del ciudadano, que es en realidad el dueño del Banco Nación, entre comillas, o quien se beneficia del Banco Nación, vuelco lo que otros bancos se lo llevan como utilidades. Y por otro lado, obviamente, al haber los bancos privados salido al mercado, ofrecen un precio mayor. Y vos elegís oferta y demanda, precio mayor, precio menor, vas al que te ofrece mejor condición. En todo el panorama que vos das, exponés incluso una solución que yo creo que no ha sido barajada por ninguno de los sectores. ¿Qué falta para que se tome esa solución? No, hay que entender que influye mucho lo que es la situación general en una época, por un lado, de incertidumbre en lo que hace a los precios relativos. Y por otro lado, con un plano electoral próximo, realmente no es fácil, no es, muy simple. Hay un tema que, independientemente de todo lo que está haciendo el gobierno, nosotros de la Cámara Inmobiliaria Argentina y la Fundación de Estudios para Desarrollo Inmobiliarios hemos presentado también alternativas y soluciones. Una de ellas es el tema que se implementó a través del boleto digital, por un lado, y desarrollamos una herramienta que es un gestor documental electrónico, que lo que le permite que es a la persona que quiere comprar una vivienda acceder a un crédito de características hipotecarias a partir del momento que está aprobado un proyecto que inicia en el pozo del día 1, accede a un crédito de características hipotecarias al precio de pozo, ¿correcto? Y eso le genera, y ya con el crédito a 20 o 30 años, o sea, califica el día 1, no como hoy sucedía, que uno empieza a pagar una cuotita y el día que le entregan la propiedad al año y medio, 2 años, tiene que escriturar y recién ahí lo califican, recién ahí le dan el crédito. Eso hace que con una serie de ahorro de tiempos y costos baje un 30%, hasta un 30% los precios a los cuales puede acceder. Entonces, si vos imaginás que compensás de una forma u otra, estás volviendo a tratar de poder poner en el mercado. Tenés que tener el dinero. Tenés que tener para pagar la cuota y calificar, pero hay posibilidades. Hoy, si bien no es para todo el mundo, está la posibilidad. Ese es el tema. Claudio, ¿existe algún mapa de zonas donde se registren dónde fueron más compras mediante este crédito UVA? Mirá, la realidad es la siguiente. Vos tenés en los grandes centros urbanos los mayores, otorgamientos de crédito, Capital Federal, un poco conurbano, Ciudad de Córdoba, Ciudad de Santa Fe, Rosario, Mendoza. Después se desparramó por todo el país, pero hoy realmente hay, alternativas y hay
digamos, una expansión a nivel nacional. Hay que tener en cuenta otra cosa, si bien es un esfuerzo muy grande que hace la gente para adquirir una vivienda, hay que compararlo. Por otro lado, ¿cuánto estaría pagando de alquiler? Eso quería Que ese es preguntar. uno de los temas. Y el otro tema hay que tener en cuenta, hoy por hoy el crédito UVA tiene menos del 1% de tasa de incobrabilidad. O sea, no digo que sea fácil, pero no es, como sucedió en otras épocas, una hecatombe que nadie lo pudo pagar. La gente se aprieta, es difícil, pero paga y obviamente se entienden casos particulares. ¿Tenés datos de, porque al principio cuando arrancó el sistema en 2016, la cuota UVA era más barata que el alquiler por el mismo departamento en la misma zona? Ahora, porque ¿cuánto aumentó, digamos, el alquiler? Estamos hablando de un mismo departamento en la misma zona que un crédito UVA, ¿qué porcentaje? Bueno, ¿Qué ahí aumentó más? tenemos, vos calculá que los alquileres, si bien hoy podemos calcular, digamos, del año pasado a este año, una variación, digamos, de inflación del 40 y pico %, por decir algo, los alquileres no han llegado a ajustarse en esa misma proporción. Vamos a ser realistas, ¿por qué? Porque llega el momento de renegociación de un alquiler, pues los alquileres son por 2 años, o sea, por 2 años se establece aproximadamente, venía estableciendo de un 12 a un 15% semestral de variación en el precio. Pues hoy los contratos hay que hacerlos por precio fijo a los 2 años y establecer escalonadamente un valor. Ahora, no acompañó la inflación la suba de alquileres, vamos a ser realistas, y obviamente el coeficiente de variación salarial sí acompañó la inflación, una variación justamente de un 10% aproximadamente en diferencial de uno a otro, que es ese 10% que si uno va al banco y lo reclama, el banco hoy está obligado a retrotraer ese esquema. Lo que se está implementando ahora es una ayuda adicional al tema para poder compensar por ahí situaciones coyunturales, independientemente que el gobierno anunció recientemente para lo que son los créditos Procrear, un seguro que va a implementarse, que uno va a adicionar un 1,5 de valor a la cuota, y eso le va a permitir generar un fondo que va a garantizar que cualquier variación más allá del 10% a lo largo de todo el crédito esté compensado por este fondo. Claudio, bien cortito, ya saliendo un poco de nada más de los créditos UVA, ¿no hay una especulación en cuanto a los montos de los inmuebles en la Argentina? Yo entiendo que es un tema de oferta y demanda. Hoy realmente... ¿Cuánto bajó en el último tiempo que bajó la demanda? En este momento, el tema es así, cuando uno está vendiendo en dólares, Claro, vamos a está ser dolarizado el realistas, mercado. se queda duro en el precio. Claro. Al ver que no consigue vender, empieza a negociar y se han aceptado contraofertas del 5, 10, hasta del 30% en el precio que uno venía pensando en dólares originalmente. A medida que fue pasando el tiempo, el peso fue acompañando a llegar ese valor en dólares y de alguna manera hoy, digamos, en este último mes y medio en realidad ha logrado descender un 5 o un 7% valor de las propiedades. Bueno, muchas gracias por estar No, aquí por con favor, nosotros y compartir a toda la disposición. información. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos.